Sean todos bienvenidos, hermanos, a este domingo, 11 de la mañana, un poquito tarde empezamos, 11:15, pero vamos a continuar con nuestro tema de escuela dominical. No sé si recordarán lo que vamos a estar viendo el primer domingo de cada mes. ¿Sí recuerdan más o menos de qué vamos a estar hablando? Escuela para padres. Bien, hermano. Pónganle una estrellita a nuestro hermano. Vamos a estar viendo Escuela para Padres, hermanos, y hoy vamos a tener nuestra segunda lección, ¿sale? Entonces, ¿quién recuerda más o menos, o todo lo que hemos visto, o lo que vimos hace un mes? Es claro que eso es algo como de apoyo, esto es algo que no va a abarcar el 100% de la vida de cómo debemos de ser padres, pero al menos vamos a tratar de ver algunos principios que la palabra nos da para que nosotros podamos mejorar en nuestra vida como padres. Y para los que aún no son padres, pues vayan considerando esto, y los que ya estamos bien metidos en el barco, pues podamos corregir algo. Entonces, ¿alguno recuerda el texto que vimos en Efesios 6:4? Veíamos al menos 3 principios. ¿Alguien recuerda alguno? La disciplina, amonestación. Bueno, tenemos nuevamente el texto en pantalla y aquí veíamos los 3 principios. Primero, vosotros, padres, nos habla a nosotros. No provoquéis a ira, es decir, en Colosenses lo hace un poco más claro, es decir, no sean de estorbo, no sean de tropiezo para sus hijos. Y después también nos dice que nuestra responsabilidad de nosotros, no del gobierno, no de los hermanos, no del abuelo, de nosotros es criarlos. Eso es nuestra responsabilidad. Ese es el tema de la semana de hace un mes. Nuestra responsabilidad como padres es criarlos en disciplina y amonestación. Y si recordamos un poco respecto a disciplina, veíamos que el texto como tal, en el griego original, tiene que ver con una disciplina y la instrucción. No solamente el mero castigo como nosotros pensábamos, no es instruir y después de la instrucción, la disciplina y amonestación del Señor. Entonces, ahí tenemos para recordar un poco qué era la amonestación o qué era la disciplina. En la siguiente diapositiva, veíamos que era una acción de moldear la voluntad y conducta mediante la instrucción y la corrección. Es lo que veíamos respecto a la disciplina. También veíamos que es la amonestación, y teníamos también como una definición breve, como moldear la mente mediante la enseñanza y la reprensión. Esto es lo que habíamos visto respecto a la clase anterior. El pasaje en Efesios 6:4 nos estaba hablando de estas 3 cosas principalmente: no provocarlos, criarlos en disciplina y amonestación. Y por último, terminaba diciendo el pasaje del Señor. O sea, no es cualquier disciplina, no es cualquier amonestación, tiene que ser del Señor. Y justamente eso es lo que vamos a tratar de desarrollar el día de hoy. ¿Qué significa o qué implica esta última frase? ¿Qué significa que sea del Señor? Veíamos una implicación hace un mes que se refiere a que no podemos hacerlo de una manera áspera, dura, por ser sus padres, no una manera autoritaria. El mismo pasaje del Señor implicaba el amor con el cual el Señor nos trata a nosotros también. Y hoy vamos a ver qué significa entonces esta frase y cómo nosotros podríamos iniciar en esto. Entonces, si me acompañan, vamos a hacer una oración para que sea Dios guiándonos en este estudio. Señor, te damos muchas gracias por este día, por la bendición que tú nos das de poder compartir en tu casa, poder aprender de tu palabra, y que aún estemos a tiempo, Señor, de ser corregidos. Ayúdanos con tu Espíritu a poder comprender lo que la palabra nos quiere explicar, y que nosotros seamos aún mejores, Señor, como padres, para que podamos llevar a nuestros hijos a tu conocimiento. Te damos gracias por todos y por todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a empezar a ver qué significa del Señor.
Ahora, es importante decir, bueno, ¿del Señor quién? ¿El Señor de la casa? ¿El padre de familia? ¿O cuál Señor? ¿El Señor pastor? ¿El Señor líder? O sea, lo que diga Carlitos Rojas, no, Él es el Señor. Lo que Él nos diga, así vamos a instruir en amonestación y disciplina del Señor. Bueno, entonces veamos que la palabra que se utiliza aquí para esta es kurios, que significa supremo en autoridad. Y en su implicación tenemos que es al Señor soberano, a Cristo o Dios. Por ejemplo, Juan 20:28, tenemos esta misma expresión de Señor. Y conocemos un poco la historia, ¿no? El Señor Jesús se le aparece a todos sus discípulos y solamente hubo uno por ahí que dijo, no creo que sea el Señor, ¿no? Pasaron 8 días o 20 días, no me acuerdo, y se le aparece nuevamente y le dice, aquí soy, toca, ¿no? Siente, comprueba que soy yo. Y en ese momento, en el versículo 28 dice, Tomás dice, Señor mío y Dios mío. Y está utilizando esta misma expresión, ¿hacia quién? Hacia Cristo. O sea, está expresando esto de Dios, de Jesús. Entonces, la disciplina y amonestación que nosotros como padres debemos ejercer debe ser la misma del Señor Jesús. Entonces, la lección del día de hoy se titula tiene por título ¿Cómo comenzar? Ok, la Biblia nos dice en Efesios 6:4 que es nuestra responsabilidad, pero ¿cómo hacerlo, hermanos? O sea, realmente cuando uno tiene un hijo, o sea, en el parto no nace niño, no te dan la curva, el acta de nacimiento y te dicen, aquí está el manual de padres, ¿no? Así lo debes de criar y así debe de crecer para que haga esto y esto. Tenemos consejos de nuestros propios padres, pero nuestros padres también fueron padres primerizos, pero nadie tiene un ejemplo de qué debemos de hacer con nuestros hijos. O sea, yo ya sé que es mi responsabilidad y uno como padre siente feo. O sea, ¿por qué? Porque sobre mí el Señor va a pedir cuentas de lo que hice con mis hijos. Pero entonces, ¿cómo comenzar? Y la lección es, comencemos con el Evangelio. Y empecemos con lo básico. ¿Qué es el Evangelio? A estas alturas, todos debemos de saber qué es el Evangelio. Una definición muy sencilla. ¿Qué significa Evangelio? Buenas noticias, un buen mensaje. Ya, sin redundar, sin rebuscar, eso es el Evangelio. Un buen mensaje, son buenas noticias. Ahora, ya sabemos que estas son buenas noticias. ¿De qué? Pero nunca utilizamos el Evangelio para lo que realmente es. Y esa es nuestra responsabilidad como padres, instruir a nuestros hijos en el Señor con el Evangelio. Por ejemplo, vamos a recordar un poco lo que dice 2 de Timoteo 3:16 y 17. 2 de Timoteo 3:16 y 17 es un texto que es conocido. Nos dice esto: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil ¿para qué? Para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia. Ay, hermano, entonces, ¿no que no sirve la palabra para esto? O sea, si toda la Escritura es útil, ¿cómo me estás diciendo que no sirve para criar a mi hijo en todos esos ejemplos que ya dimos? Leamos el versículo 17. A fin de que ¿quién? El hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. Entonces sí es útil. O sea, Timoteo nos está diciendo que sí es útil para todo lo que de cierto modo habíamos dicho que no era útil, pero debemos de considerar una segunda cosa: que nuestro hijo o nuestra hija, por muy duro que sea o muy difícil que queramos aceptarlo, también son incrédulos.
son pecadores que de igual forma que nosotros necesitan a Cristo. Necesitan conocer el Evangelio y necesitan ellos mismos confesar y creer en Jesús como su Señor. De esta forma, a nosotros, como lo dice Timoteo, que ya estamos en el Señor, que ya somos creyentes, la Escritura sí nos es útil. Igual en los estudios que estábamos dando los jueves, estamos viendo, por ejemplo, Éxodo, Levítico, cómo esas leyes son útiles para nosotros, ¿no? Y ya veíamos ahí algunos ejemplos que pueden ser útiles para nosotros, para nuestra vida. Pero principalmente el fin del Evangelio en la crianza de los hijos es encaminar a nuestros hijos en que desde que nacen o desde que llegan a tener una conciencia y pueden comprender la Escritura, entonces ahora sí los podemos encaminar al Evangelio y que ellos crean en el Señor. Esto, a su vez, va a traer hacia un buen beneficio hacia nosotros. ¿Por qué? Hermano Juan, si yo le digo, si usted deja de venir un domingo, 2 domingos, 3 domingos, y yo lo corrijo con la palabra y le digo, hermano, la palabra dice que no se deje de congregar, como ahorita ya está teniendo por costumbre, usted me va a obedecer más bien no a mí, a la palabra. ¿Por qué? Y porque usted ya creyó en el Señor, porque usted cree en la autoridad de la palabra de Dios. Un niño va a obedecernos porque somos sus padres, porque puede tener temor de cómo nosotros seamos, o porque simplemente nosotros lo hemos estado instruyendo de esta forma, a que nos obedezca. Y estamos con nosotros como padres, al menos en lo personal, en corregir la conducta, en corregir que, eso está mal, no lo hagas, y ya está el regaño. Aquello también está mal, no lo hagas. Pero olvidamos que nuestro objetivo principal no solo es moldear esa conducta, sino que el Evangelio llegue a su vida y ahora sí, como dice en Timoteo, o como dice la palabra, todo lo que está en la palabra nosotros y los niños lo van a llevar a la práctica. ¿Por qué? No porque nosotros lo obliguemos, sino porque ellos mismos están creyendo en el Evangelio. Entonces, Romanos 3, versículos 23 y 25. Nos dice esto que les estoy confirmando. Romanos 3, 23 al 25. Nos dice: porque todos pecaron, estoy leyendo la Reina Valera actualizada, la 2015. Porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Como demostración de su justicia, Dios lo ha puesto a él como expiación por la fe en su sangre, a causa del perdón de los pecados pasados en la paciencia de Dios. Entonces, el primer versículo, el versículo 23, nos está diciendo que todos, eso incluye a nuestros hijos pequeños, tiernos, cachetoncitos que se ven, que hasta huelen bonito. Y es difícil poder aceptar esto, pero es importante que nosotros aceptemos que nuestro hijo, por muy bien portado que pudiera parecer ahora, necesita creer en el Evangelio, porque va a llegar a una edad madura, en donde lo que nosotros hayamos hecho con ellos se va a reflejar. Y si nosotros no comenzamos a explicarle el Evangelio y solo le explicamos principios de cómo portarse bien y cómo portarse mal, pero llega a pasar como vimos hace un mes con los hijos de Eli, que aún ministrando en la presencia de Dios dice que no conocían al Señor, entonces, hermanos, estamos en un riesgo de que no estamos actuando en un papel correcto. Estamos simplemente tratando de sobrellevar la crianza hasta que ya se vayan a la casa y hagan lo que quieran con sus vidas, ¿no? Ya nosotros ya hicimos, ¿no? Ya lo llevé a la iglesia los domingos, ya lo llevé a la iglesia los jueves, ya está en su clase de niños, ya eso es suficiente. No sé ustedes, pero predicar el Evangelio a algunos nos cuesta más que a otros. Hay unos que tienen una facilidad para predicar en las calles y lo hace con cualquier persona y empieza a hablar el Evangelio. Por ejemplo, Isra González, yo lo conozco de hace tiempo y tiene una facilidad para acercarse a alguien y hablar del Evangelio, ¿no? Para algunos no nos es tan fácil.
Ahora imagínate, bueno, no es tan fácil porque no conoces a la persona, no sabes cómo vaya a actuar, cómo vaya a reaccionar, pero tienes a tu hijo, a tu hija en tu casa y tienes la mayor oportunidad de comunicar el Evangelio todos los días, no solamente una vez que te lo encuentres entre semanas, sino todos los días, día, es tarde, noche, tenemos esa oportunidad para nosotros predicar este Evangelio. Efesios 6:1 da una instrucción antes de hablarnos a nosotros como padres de que debemos de criar a nuestros hijos, y les dice primero a los hijos: hijos, obedezcan al Señor en todo, porque esto es justo. Pero si tu hijo no cree en el Evangelio, ¿crees que te va a obedecer? A la fuerza tal vez, ¿no? Y a uno que otro golpe es igual y con castigos y te obedece. Pero sería mucho más fácil, por ejemplo, ya hay algunos que ya son hijos grandes que aún no se han casado y que viven con sus padres, pero es más fácil que él te obedezca. ¿Por qué? Porque él está siguiendo la Escritura. Con todo esto, hermanos, entonces, ¿cómo comenzar? Tenemos algunas aplicaciones prácticas de qué podríamos hacer en estos casos para que nosotros pues realmente podamos criar a nuestros hijos en el Señor. Como primer punto, y aunque parece algo obvio, necesitamos dedicar tiempo, no solamente para leer la Biblia. ¿Cuántos leen la Biblia con sus hijos? Yo tengo, con Emanuelito tengo una Biblia, aunque sea de dibujitos y trae una historia media resumida, y por ahí hay que cambiarle palabras porque pues no viene la historia como tal. Pero ¿cuántos sí leen con sus hijos? Ese es como un primer punto. Pero el leer la Biblia no es compartir el Evangelio, al menos con los niños más pequeños. ¿Por qué? Porque ellos solamente ven historias. En la escuela de Manuel tienen cuentos, y tienen cuentos igualitos a los de su Biblia, ilustrados con un pequeño texto, y ellos se imaginan. Entonces, como primer punto, debemos de dedicar tiempo para compartir del Evangelio. No sé si tú, como padre, ya lo has hecho, o te has preguntado, o le has preguntado a tu hijo, si está chico, si está ya adolescente, si ya es joven, si él ha creído realmente en el Evangelio, o si sabe qué es el Evangelio. Si no lo sabe, entonces, hermanos, tenemos tiempo para los niños que están pequeños todavía. Y si todavía no están en edad de casarse o todavía no saben si se va a casar, todavía estamos a tiempo de poder compartir nuevamente con ellos qué es el Evangelio, que lo escuchen de nuestra propia boca. Como segundo punto, como segunda aplicación práctica respecto a cómo instruirlo en el Señor, debemos buscar ser ejemplo vivo del Evangelio en nuestra vida. Y esto tiene que ver un poco con la primera parte del pasaje, el no provocar a ir a nuestros hijos o no serles de estorbo. Proverbios 23-26 da un buen consejo de sabiduría. Dice: dame, hijo mío, tu corazón, y que tus ojos se deleiten en mis caminos. O sea, nosotros sí debemos de ser de ejemplo para nuestros hijos. Santiago 1:22-24 también nos dice: mas sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos, porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, ese tal es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se consideró a sí mismo y se fue, y luego se olvidó qué tal era. Entonces, hermanos, no solamente busquemos compartir el Evangelio, sino también demos testimonio de ese Evangelio que nosotros hemos creído, porque nuestros hijos van a ver ese ejemplo. Como tercer punto, y ya que estamos hablando únicamente del Evangelio, no quiere decir que esto sea lo único en lo que nos debemos enfocar. Sí es lo más importante, porque de eso depende su salvación, su alma, el que en un futuro él crezca y pueda servir al Señor. Pero como punto número 3, no desatendamos ningún área de nuestros hijos. ¿Qué quiere decir esto? Todas las áreas del niño en desarrollo son importantes y hay que criarlos en una educación integral. ¿Qué es esto? Intelectual,
emocional, social y espiritual. Sí debemos dar prioridad a lo espiritual, pero tampoco dejar de lado todo lo demás. Es decir, entonces si me voy a dedicar a lo espiritual, lo saco de la escuela y que todo el tiempo esté ahí conmigo en la casa y va a estar de aquí para allá conmigo y no va a hacer otra cosa más que conocer el Evangelio. Puede que sea bueno, pero tal vez no se sepa relacionar, no se pueda comportarse, deje de aprender algunas cosas importantes para la vida del hombre, porque somos eso, somos hombres, somos mujeres que convivimos en una sociedad que necesitamos desarrollarnos en todo. Entonces, sí debemos prestar atención al Evangelio, pero sin olvidarnos de todas las demás áreas que componen al niño, que son importantes. Por ejemplo, Lucas capítulo 2, versículos 51 y 52. Esta historia sí me gusta bastante porque por ahí vemos a Jesús que se les perdió. Por ahí hay historias de amigos que han perdido a sus hijos o que los han dejado. Y es algo graciosillo, ¿no? Que Jesús se les haya perdido de sus padres. Después de que, creo que 2 días, se dieron cuenta de que Jesús no estaba con ellos, ¿no? Y qué buenos padres son. Entonces, lo encuentran con los maestros en el templo que dice de su padre y les dice, es que yo tenía que estar aquí, era necesario. Y después de eso dice, versículo 51, descendió con ellos. ¿Con quién? Con sus padres, José y María. Y fue a Nazaret y estaba sujeto a ellos y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios. Y en eso se enfocó Jesús, en crecer espiritualmente y ser el maestro que a nosotros hoy conocemos. Y dice, y con los hombres. Entonces debemos ayudar a nuestros hijos a tener como el ejemplo con Jesús en el crecimiento integral. Y por último, uno de los errores que como padres cometemos, y es como lógico porque caemos en una desesperación, no nos acerquemos a la palabra de Dios para buscar soluciones rápidas. ¿Qué hago en caso de que mi hijo esto? A ver, ¿qué dice la palabra? Proverbios. Esto hacemos. Es que mi hijo ya está bien perdido. ¿Qué hago? Vamos a buscar la palabra. Pastor, debo un consejo. Listo. Y el hijo realmente no cambia. Busquemos nosotros acercarnos a la palabra para conocer a Dios y que Él sea quien nos ayude en la instrucción de nuestros hijos. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos muchas gracias por esta enseñanza que tú nos has dado. Ayúdanos, por favor, a poder comprender y a poder llevar a la práctica la crianza con nuestros hijos. Que nuestro objetivo principal sea que ellos te conozcan a ti y que entreguen su vida para servirte. Si esto hacemos, Señor, hemos logrado la meta máxima como padres. Y si no, Señor, no estamos por este camino, ayúdanos, porque aún estamos a tiempo. Ayúdanos a poder criar correctamente a nuestros hijos, a poder compartir el Evangelio con ellos y que esto salve sus vidas. Te damos gracias por los que están a la distancia y por los que estamos aquí. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, con esto terminamos la lección número 2 y ya a partir de la próxima lección vamos a estar viendo unos temas que ahora sí van a necesitar mucha participación de ustedes. Vamos a poder realizar preguntas, ejemplos de nuestra propia vida. Y si no quieren hacerlo así, podemos hacerlo anónimo con preguntas para que las podamos responder. ¿Sale, hermanos? Dios les bendiga, tenemos un tiempo, hay café, el hermano trae galletas, el hermano Rosendo trae hielitos y cacahuates pistaches. La 10 la bolsita. ¿Sale, hermanos? Dios les bendiga.